Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Yo soy María Victoria Flores y quien me acompaña, Ruth Salinas, en Lengua de Señas. Hoy tenemos mucha información y muchas ganas de compartir con ustedes información, la mejor información, y que tiene que ver también con testimonios de edificación para su vida. Así que quédense con nosotros en Noticiero Cristiano. Pero antes, les presentamos nuestros titulares. Habitat Paraguay desarrolla soluciones habitacionales para acercar el amor de Jesús a las familias y comunidades. Aida López, conozcamos el testimonio de vida de una mujer emprendedora. Visitamos la ciudad de Choré para enterarnos de la labor de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano y empezamos con esta información que tiene que ver con un ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas con excelencia, de la mano de Dios se puede lograr. Hablamos de un emprendimiento empresarial joven que se llama Césped Center y justamente busca agradar a Dios y llevar el mensaje de Dios también de alguna manera a través del ejemplo que ellos brindan al dar calidad a sus clientes. El joven Pablo Careaga, después de varios meses de planificar la apertura de su nuevo negocio, hoy su sueño es hecho realidad. Días pasados dieron apertura oficial al local de Césped Center. Como familia Careaga, desde hace muchos años, trabajan como dueños de carros vía Chile. Sin embargo, traen al público una serie de innovaciones en el rubro de los pastos sintéticos, tanto como para el hogar, las canchas de fútbol o los complejos recreativos. El emprendimiento del joven es loable, pero más lo es que Pablo ha encomendado sus negocios a Dios. Él mismo se muestra agradecido con sus amigos, familiares, pero por sobre todo agradece al Padre Celestial y deja un mensaje reconociendo su suficiencia en Dios. También no quiero olvidar, ¿verdad?, y darle las gracias a Dios por sobre todo, porque Él es el único que permitió que hoy podamos estar aquí. Capaz muchas veces preguntamos, ¿y por qué a Dios en los negocios? ¿Por qué a Dios en las cosas? Y Dios es el que permite todo, ¿verdad? Dios es el que permite que nosotros podamos estar hoy aquí, porque la palabra dice en Filipenses 4, que Pablo dice que el apóstol Pablo sabía vivir como estaba, cuando tenía mucho, cuando tenía poco. Y esa es la enseñanza que hoy les quiero compartir también un poco, de que también uno tiene que aprender a vivir bien, pero con Dios. Amén. Después ya todo va a venir por añadidura, ¿verdad? En primer lugar, buscarle al Señor, buscarle a Él, y todo lo demás va a ser añadido, dice la Biblia. El nuevo local fue bendecido por los pastores Emilio y Betania Abreu. Varios miembros de la Iglesia Centro Familiar de Adoración estuvieron presentes, además de dirigentes deportivos e invitados especiales en general. La celebración de apertura se realizó con cánticos de agradecimiento y reconocimiento a Dios. Lindo testimonio realmente el que estaba dando Pablo. Pasamos ahora a otra información y les invitamos a viajar hasta el departamento de Itapúa para conocer más acerca de la Iglesia Centro de Oración. Y para ello conversamos con el pastor Erno Becker, que nos contó más detalles. La Iglesia Centro de Oración de Obligado este mes cumple 12 años. En la actualidad cuenta con 5 filiales en los principales distritos de Itapúa. El ministerio viene trabajando en diferentes áreas, así como la fundación de iglesias, capacitación teológica y evangelismo. En este año 2013 nosotros estamos encarando nuevos proyectos. Dios nos está llamando a congregarnos, a crecer en la fe y a hacer una proyección también más hacia el entorno. No solamente cultivando el hecho de congregarnos, sino también de alcanzar a las multitudes con la palabra de Dios a través de otros programas, con los niños, con los jóvenes. La Iglesia Centro de Oración de Obligado congrega a más de 170 personas y este año pretende ampliar el local central para albergar a unos 1000 creyentes, que es todo un desafío tanto económico como espiritual. Primeramente uno se preocupa de levantar las paredes, de ensanchar las tiendas, la habitación al máximo que uno puede, y luego hay que llenarla, así que es un crecer dinámico donde Dios está llamándonos como Colonias Unidas, como Itapúa, como nación, a que nos volvamos a Él.
Erno Becker también es presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay Regional Itapúa y viene desarrollando reuniones de intersección en la ruta. Entre todas las iglesias nos reunimos como APEP en las estaciones de servicio mayormente y allí hacemos un culto, oramos, intercedemos y después hemos cosechado varios testimonios, como por ejemplo la Municipalidad de Juvenal nos dice, miren, desde aquella vez que ustedes vinieron a orar, los accidentes en el tramo de la ruta sexta que nos toca se han reducido en un 70%. Llegamos a tener 5 muertes por mes en el tramo de la ruta sexta que pasa por Juvenal, que son apenas creo que 5 o 6 kilómetros. De manera que ellos mismos habían dado testimonio del impacto de la oración y así también los vecinos de otros lugares decían, miren, yo ya me volvía como carro fúnebre porque vivía cerca ahí de un determinado lugar y desde que ustedes oraron prácticamente no pasó más nada. Algunos accidentes de moto, pero levecitos nomás, sin nada más que grave. Y eso entonces nos animó a hacerlo repetidamente en distintos lugares, en distintos distritos. Y hoy en Noticiero Cristiano te queremos presentar a Dunamis Fen. Es un proyecto hecho en realidad por Hecho en Casa Producciones, un proyecto que combina talento y entrega a Dios. Sobre esto conversamos con el coordinador de Hecho en Casa Producciones, César Chipola. Dunamis Fen es un proyecto de Hecho en Casa Producciones. Esta es una división más de las diferentes ideas que llevan a cabo como formadores de artistas. Este proyecto tuvo inicios en el año 2012. Los proyectos Dunamis dan lugar a nuevos artistas y a cientos de jóvenes talentosos. Y nosotros no es que le hemos dejado de lado, estábamos proyectando todo un año para que en este año 2013 podamos presentar el proyecto Dunamis Fem con 4 jóvenes y muy talentosas cantantes presentando cada una sus canciones, ¿verdad? Canciones propias y realmente 4 chicas con muchísimo talento. Como producción para la formación de artistas, primeramente tienen en cuenta el testimonio que los jóvenes presentan ante Dios, sus congregaciones y la sociedad. Dunamis Fen está enfocado directamente a las jovencitas que desean crecer en el mundo del canto profesional y así servir a Dios. Una de las cantantes es Sara Peralta, la otra es Nayara Molinas, otra es Jas González y Macarena Molinas. Son las 4 chicas seleccionadas para este material, proyecto Dunamis Fen. Días atrás tuvieron su primera presentación como grupo formado. Las señoritas están muy agradecidas con Dios por haberle dado la oportunidad de crecer en sus dones y talentos. ¿Estás interesado en conocer más acerca de las raíces del cristianismo? En Noticiero Cristiano te contamos más acerca de la historia de las iglesias. En 1931, al sur del Paraguay, en el departamento de Itapúa, se establecen los primeros templos de la Iglesia Bautista, pertenecientes a la Unión Cristiana Ortodoxa y del Paraguay. Los miembros de la Iglesia Bautista Eslava comprometieron un apoyo constante a los diferentes proyectos de ayuda social con los enfermos de lepra. Colaboraron con la colonia Santa Isabel y participaron del trabajo conjunto con el Hospital Menonita del kilómetro 81. Recordamos que los primeros colonos llegan a nuestro país en 1900 para establecerse en parte del departamento de Itapúa. Gracias por acompañarnos en Noticiero Cristiano y seguimos con más información muy interesante para compartir con ustedes. Y en el siguiente material queremos mostrarle más acerca del Ministerio EPSI, Estudios Bíblicos en Comunidad Internacional, que tiene como objetivo capacitar a los líderes para alcanzar las naciones. Desde 1975, Estudios Bíblicos en Comunidad ha estado ayudando a las personas, desde niños hasta adultos mayores, hombres y mujeres, a crecer en su conocimiento y amor de Jesucristo. EBCI ofrece una amplia gama de cursos en las cerca de 700 clases en todos los Estados Unidos, así como en más de 70 países y más de 40 idiomas en todo el mundo. Aquí en Paraguay tenemos 9 grupos operando, tenemos una directora nacional, que es la señora Betty Messina, y esto está evolucionando cada vez más hacia distintos segmentos, no solamente adultos, hombres y mujeres, sino también a segmentos a los cuales
ahora estamos poniendo a disposición de todo el Cono Sur materiales especiales para niños, para adolescentes, para jóvenes y profesionales, e incluso material y un ministerio maravilloso para las prisiones. El material para el estudio bíblico está traducido al idioma de cada país a su propia lengua, y los líderes que imparten las clases pertenecen a su propia comunidad, con el fin de que tengan la sencillez, la capacidad y la autoridad en Cristo que necesitan para ser acogidos por su propia gente. Específicamente aquí nosotros tenemos 5 componentes. El primer componente es que la persona recibe un material, un estudio de fácil comprensión que dice relación a un libro de la Biblia que se va a estudiar en ese periodo. Pero eso no lo hace sola, lo hace en compañía de un grupo, por eso que el nombre nuestro es Estudios Bíblicos en Comunidad. Hecho este ejercicio en su hogar, se reúne la comunidad para revisar la respuesta y con un líder que ha sido preparado se comparte y se enriquece la respuesta y el descubrimiento que hay, porque hay preguntas que son de conocimiento y hay otras que son de aplicación personal a nuestra vida. Desde sus inicios, la filosofía del estudio de la Biblia de la comunidad siempre ha sido que es el estudio bíblico de cada persona, al alcance de todos. Cada hombre, mujer, joven y niño estarán tan cuidados y amados que todos se sienten cómodos en su clase. Independientemente a su origen, la educación, la participación de la iglesia, etnia o situación económica. Y a continuación ya nos vamos directamente a exteriores porque están listos nuestros amigos y compañeros Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, que tienen para contarnos una nueva historia de emprendimiento y fe. Buen día, Cristian y Guillermo. Muy buenos días, amigas y amigos de Noticiero Cristiano. Aquí con Cristian seguimos recorriendo las calles para descubrir un nuevo emprendedor. ¿A quién vamos a conocer hoy día, Cristian? Hoy vamos a conocer a Aida López Vázquez. Acompáñenos. Aida López es una emprendedora dedicada al servicio de Dios en la Iglesia Bautista Hebrón, fundada junto con su esposo, quien es pastor de la obra. Hoy nos cuenta su testimonio de vida y cómo Dios le entregó un negocio. Fue de muy pequeña, yo tenía como 7 años, viví en el campo, en Chile. Mis padres eran ganaderos y se habían perdido unos animales, unos caballos de carrera, ¿no? Y me daba cuenta que mis padres peleaban mucho por eso, ¿no? Había problemas familiares. Yo fui a mi pieza, oré, hermano, oré y clamé a Dios como el pastor había enseñado. Doblé la rodilla y dije, Padre, ¿por qué mi papá se pelea por esto? ¿Por qué no le ayudas a conseguir estos caballos de carrera que se le habían perdido, ¿no? Llegaron como a las 7 de la tarde, con más caballos de lo que se habían perdido. Y para mí fue una sorpresa tan grande que no podía comprender qué me pasó, ¿no? Y de ahí yo empecé a estudiar la Biblia y así conocí a Cristo. Muy sencillo. Creo que nunca más me separé de Él, porque lo siento acá. Después de que experimentaron un episodio difícil en su vida, vieron la gloria de Dios y desde ese momento decidieron dedicarse a su servicio. Mi esposo enfermó muy grave y ahí yo estuve internado como un mes y yo clamaba a Dios, clamaba al Señor. Señor, yo quiero que mi esposo se levante. Y un día me fui a la capilla donde él estaba internado. Lloré mucho, hermano, y dije, Señor, si tú tanto amas a mi esposo, yo también lo amo, pero esta noche llévatelo contigo, que yo vuelvo a Chile con mis hijos, me voy. Pero igual te amo y igual te voy a servir. Y esa noche mi esposo se levantó, pero él, en su dolor, en su enfermedad, sintió que el Señor lo llamaba para pastorear. Para poder solventar sus gastos, Dios le dio la oportunidad de emprender un negocio. Y mi esposo estudió, se recibió de pastor, pero me quebrantaba algo. ¿Cómo educar a mis hijos si mi esposo no lo tiene sueldo? Dije, Señor, yo quiero un negocio.
un negocio. Empecé a orar. Su hijo Alejandro nos cuenta la base sobre la que nació su emprendimiento Ferretería Las Condes. La ferretería se inició hace 28 años, por esa expectativa, el sueño de mamá que tuvo. Le dice la Biblia que hay que tener los cimientos bien puestos y bien fundamentados. Es así, hemos hecho un culto de oración cuando se inició acá la obra y hemos colocado de base, tenemos la Biblia enterrada aquí dentro del negocio y esa es la base fundamental que tenemos. Para concluir, brinda un mensaje de aliento a los emprendedores. Pero Él me ha regalado todo. Esto es prestado, no es mío, es de Dios. Pero tenemos que ser fiel a Dios, tanto en el tiempo, ser buenos administradores del tiempo. Tiene que tener tiempo para trabajar, para estudiar la palabra, para conversar con Dios, doblar la rodilla, orar y suplicar por el resto que está con problemas. Ese es nuestro trabajo de todas las amas y dueñas y esposas de obreros cristianos que hay acá en el Paraguay. Hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy hemos conocido la historia de Aida López Vázquez, un testimonio de fe, pero sobre todo de obediencia al llamado que el Señor le da. Ella junto con su esposo vinieron al Paraguay, dejaron su país natal, Chile, para poder emprender la obra del Señor y a la vez el Señor les dio un negocio. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a tocar tu corazón y van a impactar en tu vida. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Cristian y Guillermo, por compartir con nosotros esta historia desafiante y que justamente nos ayuda también a confiar más en Dios en nuestros emprendimientos. Ahora les invitamos a pasar con nosotros a otro tema, porque en Noticiero Cristiano estamos muy interesados en conocer y también darles a conocer más acerca de lo que dice la Biblia con referencia a algunos temas. Es por eso que hoy decidimos hacer una pregunta sobre este tema. ¿Qué es la sanidad divina o qué representa la sanidad divina? Y por eso hicimos esta pregunta en nuestra encuesta de la semana y estas respuestas obtuvimos. Creo, del corazón, el fondo de mi corazón, porque Dios existe y el único que puede sanar es Dios y nada y ninguna otra cosa más. Él es todopoderoso y para siempre es una victoria. Bueno, yo soy cristiano y estoy feliz, contento de que he conocido a Dios. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver de la pausa le contamos más acerca de las noticias deportivas aquí en Noticiero Cristiano. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva y esta importante información que queremos compartir con ustedes. Hábitat para la Humanidad Paraguay cumple 15 años de labor llevando soluciones habitacionales a las personas que más necesitan. En el siguiente informe les mostramos acerca de la labor que ellos realizan en nuestro país. Hábitat para la Humanidad es una organización cristiana internacional dedicada a brindar soluciones habitacionales, así como casas nuevas, completas o progresivas, como así también refacciones, ampliaciones o mejoras. Con estas acciones solo pretenden acercar el amor de Jesús a las familias y comunidades. En esta oportunidad se enfocan en abordar las problemáticas de viviendas de los trabajadores de empresas privadas. El actual proyecto se denomina Sirviendo a Colaboradores. Y el proyecto consiste en la empresa pone una parte del dinero que hace falta para la construcción de la vivienda y que va en beneficio directo de esa familia. Por otro lado, Hábitat pone el restante de la plata que se necesita para la construcción de la mejora o la vivienda nueva en forma de crédito. Entonces la familia tiene que reembolsar a Hábitat en forma mensual un monto pactado con esa familia. Y también recibe una asistencia técnica cada una de esas familias y recibe educación financiera. Este tipo de proyectos fidelizan al empleado, ya que los mismos ven el interés de sus empleadores en su bienestar integral y no solo en su desempeño laboral.
Los testimonios, después de construir las viviendas, aseguran que su calidad de vida ha mejorado, ya que sus familias están seguras y en ambientes saludables. Los dueños de la empresa han dicho que ha habido un levantamiento del rendimiento inclusive de esas personas, ¿verdad? De los empleados, porque lo que busca es en verdad que mejore su calidad de vida y por lo tanto al mejorar tu calidad de vida el rendimiento se nota. Hábitat en Paraguay ya firmó convenios con varias empresas privadas de nuestro país. El hecho de poder hoy tener su casa significa años que no han podido tener privacidad viviendo con el suegro, la suegra, hacinados. La construcción es un elemento importante, pero se ve directamente reflejado en que mejora ciertos elementos sumamente importantes como es la seguridad, la salud, la educación, porque inclusive la nena tiene mucho más ganas de hacer su tarea después porque tiene un lugar donde hacerlo, ¿verdad? Como organización son conscientes de que en Paraguay el desafío habitacional es grande, ya que miles de habitantes aún no cuentan con una vivienda propia. Hábitat para la Humanidad cumple 15 años y lo festejan construyendo la vivienda número 3000. La fiesta de la construcción se realizará del 20 al 25 de mayo y en la ocasión se requerirán voluntarios. Esa fecha lo que queremos es demostrar al mundo que en 5 días podemos hacer eso y que las voluntades son las que cambian las realidades. Vamos por más porque queremos al 2018 entregar 15.000, o sea, hacer un acumulado ya de 15, celebrar nuestra casa 15.000. Queremos hacer un salto exponencial y no lo vamos a hacer solos, ¿verdad? No lo podemos hacer solos absolutamente. Confiamos en que Dios va a proveer los recursos porque dentro de la voluntad de Dios dice que nosotros somos llamados a tener una vida abundante. Entonces la vida abundante la hacemos todos, el milagro la provocamos todos cuando todos ponemos manos a la obra y hacemos algo por nuestro semejante. ¿Y sabes qué es la sanidad divina? ¿Crees verdaderamente en la sanidad divina? Estas preguntas también nos hicimos nosotros aquí en el seno de lo que es Noticiero Cristiano y por eso decidimos hacer también esta pregunta a otras personas para ver qué opinaban al respecto y esto fue lo que nos respondieron. Sí. ¿Tuvo alguna manifestación en su familia o en su vida personal? Cotidianamente. Y ahora sí, lo que ya le adelantábamos antes de ir al corte, es momento de hablar de los deportes y para eso ya estamos en compañía de Víctor Núñez, que hoy nos tiene un testimonio muy especial para contarnos, así que nos vamos directamente con Víctor. Buen día, Víctor. Siguiendo con el desarrollo de las noticias, esta vez en el ámbito deportivo, vamos a conocer al futbolista colombiano Radamel Falcao García. En un programa español llamado Informe Robinson, lo destacaron como Falcao, el hombre que comienza con F de fe y F de fútbol. Vamos a conocer más detalle en este hermoso informe. En el programa español Informe Robinson, transmitido por el canal de deportes Más, días pasados, Radamel Falcao, goleador del Atlético Madrid, dio una entrevista exclusiva en donde manifiesta su mayor virtud y quizás el secreto de su liderazgo no solo en la cancha, sino en el día a día. ¿El sacrificio sería quizás tu mayor virtud o no necesariamente? No necesariamente. Tal vez el tener fe, creer que es posible cuando hay pocas posibilidades. Y tenía algo a lo que aferrarse. Un día me sorprendió verlo encerrado en un cuarto, orando. Sinceramente no entendía nada, no estábamos en cualquier otra cosa menos en eso. Y lo mirábamos a Falca como si fuera un marciano. Desde muy pequeño fui criado, ¿no? por las enseñanzas de la Biblia y trato de llevar una vida según esos principios. Era un momento difícil porque había perdido un hermano y fue un momento muy difícil de mi vida en donde Radamel fue uno de los que me marcó como un líder. En el fútbol le dicen el tigre, pero fuera de la cancha es un pastor. Muchos que no han sido creyentes, tú les has ayudado a creer, ¿no? Sí, yo creo que han vivido conmigo momentos deportivos que parecían cosas improbables y que yo de alguna manera les dije que podía suceder y han sucedido, entonces les ha permitido a ellos también creer un poco.
La posición como hijo de Dios de Falcao lo ha llevado a sorprender a muchos de sus colegas. Ha guardado su testimonio, tanto así que tuvo un impacto importante, aún en sus entrenadores. Daniel Pasarela es historia del fútbol y de River. Cuando llegó como técnico, Falcao se rompió los ligamentos. 8 meses fuera, pero supo esperarle. De los jugadores que conocí fue uno de los que más me impactó por su manera de ser. Por dentro tenía ese fuego sagrado que necesitan los grandes jugadores. Es el mejor ejemplo al cual puede seguir en cuanto a lo deportivo, lo profesional, lo humano. Él es delantero, 9, y yo creo que la mejor referencia a un 9 hoy en el mundo del fútbol es Falcao. Sin duda, el secreto a voces de este jugador colombiano es la persistencia en el único Dios vivo. Y me equivoco diariamente, pero no defraudarlos. Cuando muchos de los que están más cerca se preguntan hoy por su futuro, a miles de kilómetros de distancia, el hombre que encauzó su carrera parece intuirlo. Porque Falcao se escribe con F de fútbol, con F de fe. Todo lo que logra en el fútbol se debe a la paz que tiene por dentro. Cuando deje de jugar al fútbol, Radamel sería un buen técnico. Pero estoy seguro que va a ser un buen pastor. ¿Serás pastor? No lo sé, no. ¿O no lo descartamos? No lo descartamos. ¿Quién sabe, no? Lo que pasa es que Dios tiene planes en la vida de las personas que uno nunca sabe. Tú terminaste siendo periodista en España. Pseudo periodista. Jeta. No sé lo que pueda suceder. Tal vez siga ligado al fútbol o no. La verdad es que no sé. El niño que quería ser famoso cumplió su sueño. Al hombre en el que se ha convertido aún le queda camino y le sobra tanta fe que lo recorrerá aún con los ojos cerrados. Seguimos con más Noticiero Cristiano luego de esta pequeña pausa. Seguimos con más en Noticiero Cristiano después de compartir un hermoso testimonio en deportes de Radamel Falcao que sigue creciendo en el ámbito profesional. Ahora nosotros les invitamos a compartir con nosotros el editorial de la semana con el tema que sigue con referencia a la serie que ya veníamos compartiendo con ustedes, La Revolución del Espíritu Santo en su parte 4 con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Dentro de algunas semanas celebraremos el día de Pentecostés. Recordaremos la venida del Espíritu Santo. Vivimos en la era del Espíritu Santo. Esta era se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo hace 2000 años. Era un evento histórico único que daba inicio a esta nueva era para la humanidad. Somos unos verdaderos privilegiados porque Dios ha decidido tomar morada en nuestros corazones, derramar su amor por medio de su íntimo Espíritu en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo, Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Leyendo el libro de Hechos, descubrimos cómo la primera iglesia oraba. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia en su ministerio de oración. Dice así el informe acerca de la iglesia. Ellos decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellas las enseñanzas acerca de Dios y Jesús y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. La característica de la iglesia apostólica era esta. Además de formarse en la doctrina, compartían juntos y sobre todo oraban juntos. Esto era una constante. La oración es un regalo muy especial que Dios nos ha dado. Como alguien ha dicho, solamente los seres humanos podemos orar. Un perro ladra, pero nunca ora. El ser humano ora. Dios le da esta posibilidad de dirigirse a Él en oración. La oración entonces no es una carga, es un privilegio y es una práctica de todos los días.
Encontramos en el libro de los Hechos una descripción muy impresionante acerca de lo que la iglesia hace cuando la persiguen. Los apóstoles fueron convocados por las autoridades para explicar lo que ellos hacían. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Y Pedro y los otros apóstoles con mucha firmeza les explican lo que ellos están haciendo. Literalmente dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando se dirigía a las autoridades. Y cuando les prohíben seguir predicando a Jesús, Pedro les dice que esto será imposible. Después de que los hayan dejado salir, los apóstoles se dirigen al lugar donde se encuentra reunida la iglesia. Y al llegar a la reunión de la iglesia, testifican cómo Dios les ha ayudado. ¿Y qué dice la iglesia? ¿No les dice que la próxima vez sean más prudentes? No, al contrario. Todos juntos elevan su voz al cielo y con la ayuda del Espíritu Santo claman al Señor Todopoderoso. Pero no piden por protección y por el cese de la persecución. Su oración es diferente. Sumamente interesante cómo ellos oran. Pero antes de considerar el contenido de esta oración, quiero hacer referencia al Padre Nuestro. Encontramos en Mateo 5 estas palabras de Jesús. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. El Padre Nuestro es una oración en la cual el reino de Dios está en el centro. Es una oración reino de Dios céntrica. Esto significa que lo más importante es el reino de Dios. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseña al Padre Nuestro. Les enseña a orar poniendo el reino de Dios en el centro. Ahora, se sobreentiende que el Espíritu Santo enseñará a los seguidores de Jesús a orar de acuerdo al Padre Nuestro. A menudo escuchamos oraciones en las cuales el ser humano está en el centro. Muchas veces nuestras oraciones son mucho más antropocéntricos que teocéntricos. En vez de poner el reino de Dios en el centro, ponemos a nuestros intereses en el centro. ¿Y cómo ora la primera iglesia de cara a la persecución? Ora de la misma manera como Jesús lo enseñó a sus discípulos. Primero se dirige a Dios como el Dios soberano y creador, quien tiene todo el poder. Basándose en la palabra de Dios, se recuerdan cómo los poderosos de este mundo no quieren reconocer el Dios poderoso. El ejemplo más claro es la crucifixión de Jesús por las manos de Herodes y Pilato. ¿Y cuál es el deseo de la iglesia? ¿Cuál es su petición? No anteponen sus propios intereses a los intereses del reino de Dios. Al contrario, primero el reino de Dios, tal cual Jesús lo había enseñado en sus discípulos. Esta iglesia, enfrentando el inicio de una violenta y sangrienta persecución, tiene dos peticiones. Dos deseos. Primero, pide a Dios por valentía, coraje para predicar el Evangelio, valentía para hablar la palabra de Dios, con mucho fervor, con firmeza y convicción. Y eso en vista del peligro de vida para los apóstoles y también para los demás seguidores de Jesús. La segunda petición va en la misma dirección. Que Dios con brazo extendido confirme la palabra predicada, obrando sanidades y otros milagros.
Y Dios responde a esta oración de dos formas. Primero, el lugar empieza a temblar y todos los congregados son llenos del Espíritu Santo. Segundo, también Dios les da la valentía de proclamar la palabra de Dios tal cual lo habían pedido. La consecuencia sorprende. La iglesia sigue creciendo y expandiéndose y la persecución se vuelve más violenta. Y sobre todo, el reino de Dios se extiende. A Dios gracias por regalarnos su Santo Espíritu, el Espíritu que nos enseña a orar, poniendo el reino de Dios en el centro. El Espíritu que nos ayuda a orar con valentía, concentrados y determinados en anunciar el Evangelio. Mi estimado amigo, ábrete al Espíritu Santo. Él es deseoso de ayudarte a orar como corresponde a los hijos de Dios. En Romanos 8 leemos que el Espíritu Santo nos representa en nuestras oraciones ante el Padre Celestial. ¡Qué hermoso regalo! El regalo de la oración. Poder orar y ser enseñado por el Espíritu Santo. Poder orar y ser asistido por el buen Espíritu de Dios. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. ¿Querés saber qué está pasando en el ámbito cristiano alrededor del mundo? Bueno, yo también estoy interesada en saber, así que vamos a ir directamente ya con Patricia Ginzo, que tiene muchísima información para compartir con nosotros. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Gracias, Mavi. Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. La iglesia Casa de Dios, pastoreada por Cash Luna, inaugura un megatemplo en la ciudad de Guatemala. Un culto especial fue el marco de tan importante celebración que dejó inaugurado oficialmente el nuevo templo de la iglesia que pastorea el conocido teleevangelista Cash Luna. Varios políticos, entre ellos el presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez, y la vicepresidenta Roxana Valdetti, alcaldes, diputados y magistrados, estuvieron presentes en el acto protocolario. El mandatario guatemalteco ofreció un discurso. El himno nacional lo entonó el artista Carlos Peña y el medallista olímpico Eric Barrondo, que fue el encargado de ingresar el pabellón nacional. Casa de Dios nació como iglesia el 11 de septiembre de 1994, en una reunión de 3 familias en la casa de los pastores Cash y Sonia Luna. En enero del 2008 se inauguró la construcción del nuevo complejo Ciudad de Dios, que cuenta con 11.000 butacas y estacionamiento para 3.500 vehículos y 40 autobuses, gradas eléctricas, 2 teatros para niños, 64.000 metros cuadrados de jardines. Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para minimizar el impacto vehicular, ya que cuentan con 4 carriles de ingreso y un periférico interno de 2,5 kilómetros con 3 carriles. Según el pastor Luna, el templo representa una oportunidad para unir a los guatemaltecos, glorificar a Dios y buscar un encuentro con Él. En estos días tuvo lugar el Congreso Internacional, en el cual participaron miles de invitados que llegaron de diferentes países. Y la Sociedad Bíblica de Argentina presentará un nuevo plan estratégico para la difusión de la Biblia en este país. Bajo el nombre de 1 millón de Biblias o 1M, este plan pretende llevar ejemplares del libro a 1 millón de hogares, sin que el factor económico sea un impedimento para su adquisición. 1M se lanzará en un acto especial en el auditorio de la Iglesia Visión de Futuro en Buenos Aires. El lema del proyecto es Evangelicemos con la palabra. Así es que este objetivo tiene algunos elementos a resaltar. Se trata de alcanzar 1 millón de hogares con el Evangelio y no simplemente de distribuir 1 millón de ejemplares de la Biblia. Nuestro anhelo es que cada argentino tenga la oportunidad de escuchar la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Anhelamos que estas Biblias sean las más caras de todas, las que involucran nuestra propia vida y nuestro tiempo en la evangelización. Por eso creemos que las verdaderas dueñas del programa son las iglesias locales y no la sociedad bíblica. Nuestro rol es relativamente pequeño en este proyecto, simplemente arbitrar los medios para que el dinero no sea un impedimento.
La campaña 1M tiene una página en internet en la cual se puede solicitar Biblias y descargar recursos gratuitos de ayuda a la evangelización. A través de este sitio también se pueden realizar donaciones, tanto al proyecto nacional como a proyectos locales, presentados por distintas congregaciones. Y de esta forma llegamos a la parte final de nuestro segmento Internacionales del Noticiero Cristiano. Sigan con más noticias. Muchísimas gracias, Patricia, por compartir con nosotros esta información. Y vos estás en el Facebook. Bueno, Noticiero Cristiano también está en el Facebook y es por eso que si todavía no nos estás siguiendo, te invitamos a hacerlo. Noticiero Cristiano. Nos buscan, le dan me gusta y ya van a poder compartir con nosotros a través de sus mensajes. Pueden compartir sus testimonios, algún evento que tengan a través de nuestro Facebook. Por supuesto, como siempre, vamos a poder tener también todas las noticias del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional, y por supuesto también lo que es el resumen del Noticiero Cristiano. Así que no pierdan más tiempo y síganos en el Facebook Noticiero Cristiano. Y ahora les invitamos a compartir con nosotros más opiniones, más respuestas acerca de nuestra pregunta de la semana. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué es la sanidad divina? ¿Creen en la sanidad divina? Esto fue lo que nos dijeron. Sí, claro que sí. Yo soy coordinador de la pastoral de jóvenes en una iglesia. Claro que creo, porque sabes la enseñanza que yo tengo en mi casa, en mi familia y en la iglesia también. ¿Tuviste alguna oportunidad de ver en tu familia o en tu vida propia? Sí, claro, tuve una oportunidad muy grande, en serio, fue que mi papá estuvo muy mal, estuvo enfermo y el doctor nos dijo que solamente un milagro le iba a salvar a él y por medio de eso se salvó. O sea, creo mucho, en serio. Seguimos con más en Noticiero Cristiano y nuevamente les invitamos a viajar esta vez a la ciudad de Lloré para conocer más acerca de la iglesia Nueva Vida, que fue instalada hace 30 años luego de la visita de unos misioneros bautistas estadounidenses, y bueno, la iglesia fue sostenida luego por misioneros paraguayos. La Iglesia Bautista Nueva Vida de Lloré tiene más de 3 décadas en el lugar, cuenta con un pastor principal, la comisión directiva y la mesa consejera, integrada por los diferentes representantes de las distintas áreas que trabaja la iglesia. La mesa consejera es donde nos reunimos para tener, antes de tener reunión administrativa, para que las cosas pequeñas que no debe salir a flote debe venir hasta ahí, y entonces para que no haya roce dentro de la reunión administrativa. Y así nos llevamos muy bien. Nos manejamos muy bien. Es decir, la reunión administrativa debe ser parte del culto, parte de ofrecimiento a Dios, no debe ser un apéndice aparte al lado de la iglesia, sino que debe ser parte del ofrecimiento como culto a Dios. Eso es lo que funciona. El pastor Toribio Franco lleva 3 años como pastor de la Iglesia Bautista de Lloré y ya ha bautizado a más de 80 personas, tanto del lugar así como también de las iglesias anexas. En este momento estamos con 120 miembros. La escuela bíblica dominical es la asistencia más, por decir, con más gente, y nuestro promedio es de 90, 100, a veces pasamos a 100, 110, 115. Y eso es el promedio. Seguramente vos ya también tenés tu opinión acerca de nuestra pregunta del día, que era sobre la sanidad divina. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a ver qué nos dice también el pastor Ricardo Friesen sobre este tema. La sanidad divina es una intervención de Dios en nuestra salud para que podamos ser sanados si padecemos de alguna enfermedad. Pero también es importante entender que el Señor nos ha dado inteligencia, le ha dado inteligencia al ser humano, le ha dado incluso reglas de qué cosas comer y no comer, porque algunas cosas pueden ser de prevención para que nosotros tengamos sanidad. Y también de que el Señor le ha dado inteligencia a la medicina, a la ciencia, para que nosotros podamos recurrir a un quitadol para no tener dolor de cabeza. Y aún eso tiene que suceder con el permiso del Señor, porque la palabra dice, nada podemos hacer sin Él. Creo que es claro que en Génesis nos muestra de que después de la caída de Adán y Eva,
el ser humano padece de enfermedades, que el ideal y en el cielo no habrá enfermedades, pero tampoco es para decir que toda enfermedad tiene origen de pecado, porque si fuera así también Jesús lo hubiera dicho, pero por lo contrario, en una ocasión cuando le preguntaron a Jesús si la ceguera era un tema de pecado de la persona o de sus padres, él respondió: esta enfermedad está para que se vea la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Así que es difícil determinar lo uno o lo otro, pero sí es claro que la enfermedad viene a partir de la caída del pecado. Y también tenemos que entender que pedir por sanidad, la Biblia nos alienta a hacerlo, pero por otro lado, Dios se guarda el derecho de cumplir o no eso de acuerdo a su voluntad. Y en el caso de que a veces no hay sanidad física, no hay una intervención divina en nuestro cuerpo y quedamos con una enfermedad, es probable que Dios piensa que eso es mejor por ahora para nosotros. Quizás difícil de entender, pero real, y muchas veces sucede esto en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado a veces? O si hay una relación entre una sanidad espiritual y una sanidad física. Vemos que un amigo fue llevado por 4 de sus amigos a Jesús para ser sanado, y lo bajaron del techo para que él sea sanado. Y Jesús lo primero que le dice a él: tus pecados son perdonados. A lo cual la gente responde con cuestionamientos, pero él dice: para que vean que yo tengo la autoridad para perdonar pecados, yo también te digo, levántate y camina. Quiere decir que Dios puede hacer ambas cosas, y que a veces a lo mejor hay una relación, y hay una relación íntima con el pecado, porque eso también nos dice Santiago 5 del 14 en adelante. Me gustaría leer en este momento de la Biblia. Dice así la palabra de Dios: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Para que Dios tenga misericordia de nosotros y haya un canal abierto para que realmente nosotros podamos tener sanidad. Evidentemente a Dios le interesa también nuestra sanidad espiritual, y que en muchos casos eso pueda estar relacionado, de hecho que es así y lo muestra la palabra de Dios. Dios te bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Friesen, y ustedes no se pierdan porque todos los programas vamos a estar tocando temas muy interesantes con el Pastor Ricardo Friesen y haciendo también nuestra pregunta de la semana. Sin perder más tiempo, si estás buscando todavía qué hacer en los próximos días, nosotros te presentamos una agenda muy interesante de actividades. La Iglesia Centro Familiar de Adoración invita al Congreso de Mujeres denominado Diamante del 10 al 12 de mayo en el auditorio de la Iglesia, con la participación internacional de las pastoras Lorena Zamorano, Isabel Justiniano, Laura Quiroga. Entrada libre y gratuita. SICAS en Encarnación, del 15 al 19 de mayo, en el nivel 1 para principiantes, en el nivel 2, entrenando a los entrenadores. Están invitados a participar e invitar a otros a participar del SICAS nivel 1. Los cupos son limitados. Y otra actividad muy importante, otro programa muy importante que se viene es Hecho en Casa TV. Falta poquitos días nada más para que Hecho en Casa TV ya esté en las pantallas de Red Guaraní, así que quédate pendiente porque te vamos a traer todos los detalles también aquí en Noticiero Cristiano. Les agradecemos a ustedes por compartir con nosotros un programa más donde pudimos compartir también muchos testimonios edificantes, además de toda la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que realmente puedan disfrutar
de este programa que es de ustedes. No queremos despedirnos sin antes invitarles a formar parte de una iglesia. Es importante que ustedes puedan congregarse porque allí van a recibir palabra de Dios, ahí van a poder ser edificados y van a tener también personas que van a estar ayudándole en el camino del Señor. Así que no pierdan más tiempo, acérquense al Señor, acérquense a Jesús que está con los brazos abiertos esperándole a ustedes para darles más de su amor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros Noticiero Cristiano. Quédense con toda la programación de Red Guaraní. Que tengan una bendecida semana.